la cordial invitación al Centro de Formación y Capacitación, CEFOCAP. Bueno, una vez más, para los que ya me conocen y para los que no me conocen, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Adilson Castillo Miranda, yo soy abogado especialista en gestión pública y derecho público. Muy bien, esta tarde nos trae un tema bastante interesante, ya que vamos a hablar un poco del control gubernamental, del control interno y de este sistema bastante interesante. Cuando, bueno, la dirección académica, como a modo de anécdota, comentarles que cuando la dirección académica me invitó a dictar este tema, bueno, me pareció interesante en el sentido de que el tema de control o para ser específicos, de control interno, ha sufrido modificaciones en los 2 últimos años. Incluso hay modificaciones recientes, y por eso el hablar del tema de control interno es un tema bastante interesante porque nos va a actualizar de algunas situaciones que tal vez no conocíamos o tal vez no los habíamos actualizados para aquellos que estamos inmersos en la gestión pública, en el tema de control. Bueno, la idea es de que esta conferencia o de que este seminario sea lo más didáctico, lo más dinámico posible y podamos interactuar experiencias, podamos interactuar alguna actividad o alguna situación que se nos ha presentado y colaborar y todos aprendemos. No solamente aprenden ustedes, sino aprendo yo, ya que estoy inmerso también en la idea de seguir aprendiendo de las experiencias que tengamos. Entonces, hoy día trataremos de dar algunos alcances del control interno, daremos algunos alcances del control gubernamental de manera general y entender de manera sistemática cómo funciona ello. Entonces, dicho esto, ustedes en cualquier momento pueden levantar, reaccionar y levantar la mano o pedir la participación para que puedan presentar sus dudas, sus consultas, y yo con gusto las absolveré. Muy bien, dicho esto, bueno, ya está habilitado la opción de compartir pantalla y eso es lo que voy a hacer ahora para empezar la clase de hoy día. Muy bien, sí se nota la diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor, sí se está presentando. Muy bien, excelente. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco. Muy bien, ¿de dónde nace, para partir de una idea principal, de dónde nace la idea del control interno? Y comentarles, a modo de un dato interesante, es que el concepto de control interno surgió ya hace muchos años, ahí por los años 70, pero saben, nace en el aspecto privado, nace en el contexto empresarial donde se buscaba la necesidad de establecer cada vez mayor o cada vez de manera mejor mecanismos de control y de mejora de gestión de procesos dentro de las entidades privadas. Pero bueno, no es novedad que en la administración pública y en el marco de la gestión pública se ha adecuado preceptos, principios, conceptos, procesos, normativa y formas a la gestión pública. Es más, el término, hace un tiempo, en los años 80, la teoría procedimental nos hablaba de lo que era un gobierno corporativo, ¿no? Y esa idea de gobierno corporativo nace de la contextualización jurídica, procesal, administrativa de Estados Unidos o americana. ¿Y qué nos dice? Que deberíamos, o sus preceptos nacían en la idea de que se podría gobernar con preceptos empresariales. Pero bueno, con decirles que en la gestión pública peruana, por lo menos, casi ha sido inllevado, no se ha podido aplicar, salvo algunos conceptos, preceptos, pero adecuados a una realidad, por un principio y un precepto básico, que la finalidad de una entidad o de una empresa es producir economía, es rentabilidad, mientras que en el ámbito de la gestión pública, en el aspecto gubernamental, la finalidad es crear valor social, la finalidad es satisfacer las necesidades sociales, el sustento justamente de la administración pública es la satisfacción del interés social. Entonces, partamos de ahí y justamente ya el control interno
si bien nació de preceptos empresariales o adaptados a nuestra realidad, se ha convertido en una herramienta interesante para mejorar los procesos en la gestión pública. Es más, contarles que desde el 2006 se han realizado diversos esfuerzos a través de la emisión de normas, de documentos técnicos, documentos orientadores, para establecer el control interno como herramienta de gestión que busca fortalecer dentro de las entidades públicas el cumplimiento de sus metas, objetivos, finalidades, eh, eh, a ver más, procesos, o sea, mejora de procesos, en otras palabras, un mejor servicio a la población, a la ciudadanía, que justamente es la razón de ser de toda la entidad pública, o de toda, claro, de toda entidad pública. Muy bien, dicho esto, como algunos preceptos anteriores, hay que entender, porque siempre hemos escuchado o leemos los siguientes términos, y creo que la mayoría que está conectado en la clase de hoy, mediante el Zoom y a aquellos que nos siguen en las redes sociales, han escuchado estos términos: gestión pública, función pública, gestión por procesos, Estado, gobierno, administración pública, etcétera. Y la pregunta es, ¿de verdad conocemos el contexto de lo que quiere decir ello? ¿Conocemos de verdad la idea central de lo que es gestión pública, de lo que es función pública? Voy a basarme solamente, antes de hablar del control, en dos ideas básicas para poder diferenciar. En tres. Voy. La primera, ¿qué es la función pública? Podríamos decir que la función pública es el ejercicio o cualquier actividad que realiza o que presta cualquier ente o cualquier organismo público para satisfacer necesidades básicas. Pero no solamente queda ahí, porque sería una definición un tanto subjetiva, pero de ahí nos dice los conceptos de lo que es función pública, otros autores los llaman función administrativa, nos dicen que la función administrativa o la función pública se necesita materializar en procesos, en directivas, en normas, en reglamentos. ¿Para qué? Para que sea funcional. ¿Cómo se llama ese proceso de materialización? Se llama actuaciones administrativas, que pueden ser procedimientos, actuaciones internas, que pueden ser actuaciones o hechos administrativos, etcétera. Pero a ello se llamó fórmulas jurídicas o fórmulas normativas. Entonces, la función pública, al ser una actividad que realiza el Estado para satisfacer las necesidades requeridas o las demandas sociales, necesita materializarse en normas. Es más, el contexto del sistema de control nace en ese sentido, de que en el ejercicio de la función pública hay diversas actuaciones que realiza la administración pública. Incluso realiza actuaciones internas, actuaciones que buscan la mejora de procesos para atender al ciudadano. Es más, ustedes saben que la función pública se materializa en actividades públicas. Por ejemplo, el rol prestacional, que es, por ejemplo, las necesidades o la satisfacción de necesidades públicas. Por ejemplo, tiene un rol reglamentario, tiene un rol de policía, tiene un rol o de policía o normativo, puede fiscalizar, puede sancionar, pero estas actividades necesitan de una actuación procesal administrativa. No voy a eh, hacer una, diferenciarla esta de lo que es los procedimientos administrativos, que tiene otro enfoque, sino procesos administrativos dentro de las entidades. Por ejemplo, el ejercicio presupuestal o la actuación de todos los sistemas administrativos, por ejemplo, en el marco de los recursos humanos, en el marco de la contabilidad, del presupuesto, de la planificación, del abastecimiento, etcétera. Entonces, ahí hay actuaciones procesales y esas actuaciones procesales necesitan tener un control. Y esa es la justificación que se da al proceso de control gubernamental. Entonces, existen actuaciones procesales, es cierto, pero necesitan tener un control. ¿Para qué? Para que mejoren su funcionamiento. Como a veces se confunde la idea del control gubernamental, no solamente es denunciarnos, seguirnos,
tener una actuación, no sé, pues a veces un tanto fastidiosa, si quisiéramos llamarla. No, sino está encaminada también a la mejora de la gestión pública. Ahora, que se aplique, que se lleve, que se implemente de diferente forma, bueno, ese es otro tema. Pero bueno, en ahí está la función pública. Y a ese ejercicio, ¿quién ejerce la función pública? Aquello que llamamos administración pública. ¿Qué es la administración pública? Es el ejercicio, es las etapas de planificación, de actuación y de control que se dan dentro de las entidades. ¿Por qué? Porque las entidades públicas administran recursos públicos. Pueden ser presupuestales, pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos patrimoniales, etcétera. Y este ejercicio de la administración pública también tiene que estar regulado con normas de control. Es más, este ejercicio de administración pública, la búsqueda de mejora en procesos, la búsqueda de transparencia, la búsqueda de gestión, la búsqueda, va a involucrar procesos de control. ¿Para qué? Para que se encamine el correcto funcionamiento del mismo. Entonces, este es el enfoque que le podemos dar a la idea de gestión pública, de función pública, de administración pública. Muy bien. Siguiente lámina. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la administración pública? Y en ahí claramente lo dice. La finalidad de la administración pública es procurar la satisfacción de los intereses o necesidades de la colectividad, denominado entonces intereses públicos. Entonces, ¿por qué existe una administración pública? ¿Por qué? Porque la administración pública necesita o parte o nace en la idea de cubrir las mayores necesidades y para que ésta tenga un correcto rumbo necesita ser controlado como cualquier actividad. Entonces, la justificación del control gubernamental nace en la finalidad de la administración pública. No se olviden eso. ¿Por qué existe control gubernamental? Porque es necesario que la administración pública cumpla esa finalidad de satisfacer los intereses, las necesidades de la colectividad en las diversas formas como se manifiesta esta administración pública en los diversos sistemas. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver más adelante, la gestión pública o en el marco del derecho, perdón, del sistema de control, esta va a esta va a ejercer una coordinación como con todos los sistemas administrativos. ¿Para qué? Para que esta administración pública sea funcional. No es que el control interno y que los otros sistemas administrativos no tienen una relación. Es más, no se podría concebir la idea de sistemas administrativos de manera individual. Todos son funcionales, todos trabajan de manera conjunta. Ahora, otro dato importante que hay que analizar es que en el Perú aproximadamente existen 2.594 entidades. Muy bien, por ahí Jaime levantó la mano y va a hacer una pregunta. Por favor, si le pueden habilitar al amigo Jaime el, el micrófono, por favor. Sí, doctor, sí se le está activando el audio. Por favor, el doctor Jaime active su audio. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, caballero. Para precisar a su comentario, que es muy exacto, quería complementar. Además, la ley del Sistema Nacional de Control establece para regular el control gubernamental. Eso lo dice la ley, la 27785, que es de Contraloría. Y también lo dice la Constitución Política en su artículo 81, 82. Eso quería señalar, doctor. Gracias. Excelente. Gracias, doctor Jaime. Gracias. Y eso es cierto. Gracias por el aporte. Más adelante vamos a hablar de la base normativa también del sistema de control. Vamos, y más bien muchas gracias por su aporte. Eso es importante. Bueno, vamos a trabajar de esa manera. Ustedes pueden levantar la mano en cualquier momento de la conferencia y hacer sus consultas, sus apreciaciones, o así como el doctor Jaime, invitarnos a alguna referencia. Muy bien, muchas gracias. Ahora, otro tema que hay que entender
es que la administración pública tiene entidades. Y en el Perú, por lo menos, a la fecha, existen 2.594 entidades. ¿Dónde se ha sacado este dato, doctor? Del portal del gobierno, ¿no? Del gobierno peruano. Entonces, ¿qué nos dice? 426 están en el Poder Ejecutivo, uno en el Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, gobiernos regionales, y el grueso está en los gobiernos locales. Pero, ¿por qué traigo este tema? Porque todos ellos ejercen funciones administrativas. Y me preguntarán, y doctor, el Poder Judicial, que no es ejecutivo, y el Legislativo, que no es ejecutivo, cumple funciones ejecutivas, cumple funciones administrativas, efectivamente, sino cómo sostiene. Si bien no está encaminado o su finalidad no es otra, pero para que se mantengan como sistema, tienen sus organismos administrativos. No se olviden ellos. Y ellos están sujetos a todos los sistemas de control. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo para entender más o menos la naturaleza de la función pública, del ejercicio público. Otro tema importante es hablar un poco de los sistemas administrativos, y esto voy a tratar de hacerlo un poco rápido. ¿Por qué es necesario hablar de los sistemas administrativos? Porque muchas veces confundimos los sistemas administrativos con, con los sistemas o con los entes rectores. Entonces, porque a veces creemos que, por ejemplo, la Contraloría es el sistema administrativo de control. No, la Contraloría es el órgano rector del control. Que el Servir es el sistema administrativo de recursos humanos. No, el Servir es el ente rector de este sistema administrativo. Entonces, ¿qué son los sistemas administrativos? Y vamos a la fórmula legal. El artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo nos dice que los sistemas administrativos tienen por finalidad la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia del uso, en su uso. Es más, podríamos decir que son los principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos que organizan las actividades de la administración pública, que requieren ser realizados por varios, que están realizados por los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los diferentes niveles de gobierno. En otras palabras, para que exista de manera funcional, ejecutiva, una correcta administración de los recursos del Estado, nace la idea de sistemas administrativos. Y acá la pregunta, a ver, últimamente están habiendo algunas reformas en el marco de los sistemas administrativos, y es más, diríamos que los sistemas administrativos también están actualizándose constantemente, están actualizando. ¿Por qué? Porque los sistemas administrativos, independientemente en las funciones o en las acciones que realizan, buscan gestionar, buscan promover, buscan normar, buscan regular, buscan instrumentalizar, buscan determinar lineamientos para la eficacia y la eficiencia de los recursos humanos. Y el control también está inmerso en eso, doctor. Efectivamente, ¿por qué? Porque la eficacia y la eficiencia son incluso preceptos y principios del control gubernamental, como más adelante lo vamos a estudiar. Entonces está inmerso, ya que todos los sistemas administrativos buscan que la gestión de los recursos de los recursos públicos en el marco de la administración pública sea lo más eficiente, y es aplicable a todos los niveles de gobierno, a los organismos constitucionalmente autónomos, a los poderes del Estado, etc. Muy bien, en el Perú existen 11 sistemas administrativos: el de gestión de recursos humanos, el de abastecimiento público, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Otro tema que es importante entender es qué son los entes rectores. Ahora, los entes rectores, es más, partiré de la idea de que todos los sistemas administrativos tienen un ente rector, es decir, alguien que asume la responsabilidad técnica normativa y por ende es la autoridad. ¿Para qué? Para que ellos
establezcan las normas, establezcan los procedimientos, establezcan las actividades inherentes a su sistema, van a coordinar de manera física, van a llevar un sistema de monitoreo. ¿Para qué? Para que esto sea funcional. En otras palabras, los entes rectores son funcionales, su finalidad es asumir la autoridad de estos sistemas funcionales. Ellos no son los entes, ellos no son los sistemas, ellos son los que dirigen las políticas públicas para que los sistemas sean funcionales. En el caso, por ejemplo, para dar unos ejemplos, como les dije, recursos humanos, servir. En el caso, por ejemplo, del sistema de abastecimiento, muchos dicen que es la OCE y ese es un error. Quien asume la dirección o quien asume la rectoría es el sistema, perdón, la dirección de abastecimiento del Estado. Por ejemplo, en el caso de planificación, el sistema de planificación estratégica lo realiza el CEPLAN, ¿no? No, perdón, el CEPLAN, está bien, el CEPLAN. En el caso, por ejemplo, de a lo que nos compete hoy día, obviamente la rectoría lo tiene, la Contraloría. Es interesante porque es el único sistema que tiene un órgano constitucionalmente autónomo como órgano rector. Los demás dependen de las funcionalidades de otros ministerios y de otras fórmulas. Por ejemplo, en el caso de los procuradores públicos, en el sistema de defensa jurídica judicial del Estado, quien asume la rectoría es la Procuraduría Pública Nacional. Entonces, y eso es una modificación que se ha dado hace muy poco, en el 2018, porque antes se iba modificando, y es más, en la actualidad las normas, los preceptos, y en el marco incluso de lo que conocemos como modernización de la gestión pública, se han incluido procesos interesantes en la aplicación de los diferentes sistemas administrativos, y el sistema de control no es la excepción, porque se han aplicado varios sistemas, se han adaptado, por ejemplo, aplicativos, que está en el marco de la modernización del Estado, de los famosos TIC, ¿por qué? Para mejorar el sistema que viene o que tiene a cargo. Entonces, es más, el proceso de modernización del Estado es un eje transversal del sistema de control, en tanto de que la implementación de políticas públicas para el desarrollo, para la mejora de los ciudadanos, para la mejora del ejercicio público, tiene que estar en relación al control gubernamental. Entonces vamos entendiendo los diferentes aspectos de los entes rectores. Y muy bien, y quien nos compete o quien es materia de estudio en la presente clase es el Sistema Nacional de Control. Entonces, ¿qué es el sistema de control? El Sistema Nacional de Control es el conjunto, a ver, muy bien por ahí, antes de que pase un poco, la doctora Marta creo levantó su mano. A ver si le habilitan, por favor, el micrófono. Doctor, disculpa, no tenemos ninguna manita levantada. Bueno, yo había aparecido tal vez se ha confundido. Ya, no hay ningún problema, disculpen. Muy bien. No se olviden que pueden presentar sus preguntas y apreciaciones en cualquier momento de la conferencia, no hay ningún problema, cosa que podamos ir interactuando, compartiendo y aprendiendo un poco más, tanto el que diserta la presente conferencia como los participantes. Muy bien. El Sistema Nacional de Control es el conjunto, como les dije, de órganos de control, normas, procedimientos estructurales integrados, destinados a conducir y a desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación, y cuando me refiero descentralizada, es en todos los órganos del Estado, en todos los organismos del Estado, salvo aquellas que señala la ley de manera expresa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de banca y seguros, no tiene competencia, ya que ellos se rigen por otro tipo de normas, pero bueno, ese es otro tema.
Su actuación comprende actividades y acciones en los campos administrativos, presupuestales, operativos y financieros de las entidades. No se olviden, porque muchas veces creemos que solamente la Contraloría está en relación a lo presupuestal y a lo financiero y controla solamente eso. No, incluso tiene un aspecto muy importante en las actuaciones administrativas. Tiene una actuación bastante interesante en las actuaciones, por ejemplo, de planificación. ¿Por qué? Porque incluso cuando a veces se realiza la planificación, no se tomen mucho en cuenta las fases de control para que estas etapas, es más, en la implementación del control interno, vamos a hablar más adelante, se debe considerar en las etapas de planificación un eje en relación al control. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a la mejora de procesos. Obviamente, en este caso, la Contraloría General de la República es el órgano o es el órgano técnico rector. Entonces, todos los órganos de control institucional de las entidades que se mencionan en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría Pública, sean de carácter sectorial, regional, institucional, están regulados por este ordenamiento o por este sistema jurídico. Es más, la idea del sistema o por qué se llama Contraloría nace, o por qué le denominaron Contraloría, porque justamente el modelo inglés que se tomó, perdón, el sistema o el modelo estadounidense, relacionaba mucho la Contraloría o el sistema de Contraloría con las auditorías o con el sistema financiero. Por ende es que muchas veces confundieron el tema de Contraloría solamente con el eje económico, con el eje presupuestal o con el eje de ejecución presupuestal. No, también realiza otras acciones, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir del sistema de control? Por ejemplo, este sistema de control efectúa la supervisión, la vigilancia, la verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado. Entonces, como sistema, no como Contraloría, sino como sistema, está a cargo de ello. Si bien lo realizan las mismas entidades públicas, lo realizan los órganos de control institucional, lo realiza la Contraloría, pero su finalidad es efectuar, ¿no?, la supervisión, vigilancia, verificación de la correcta gestión de los recursos y bienes del Estado. En tanto, y se justifica en que la administración pública administra bienes y del Estado, en mérito de los principios, preceptos que tiene este sistema de control. Además, formulan, ¿no?, oportunamente recomendaciones para la mejora de la capacidad y eficiencia de las entidades. Ustedes saben que constantemente Contraloría está emitiendo como órgano rector, pero parte o como su acción en el marco de este sistema de control, diferentes fórmulas, diferentes directivas, diferentes a veces reglamentos. ¿Para qué? Para poder regular, ¿no?, la eficiencia, la correcta administración dentro de las entidades públicas para el mejor manejo y las decisiones de los recursos. No se olviden que los recursos no solamente son presupuestales, también pueden ser patrimoniales, también pueden ser recursos humanos. Entonces va a tener una injerencia, por ejemplo, en el manejo del servicio civil. Si bien existe un ente rector, que es el sistema de recursos humanos a cargo del servil, pero la Contraloría va a controlar el servicio público, incluso directamente, por ejemplo, el ejercicio correcto, los no actos de corrupción, la actuación correcta administrativa de los servidores públicos. Es más, hace un tiempo leí un artículo de la Contraloría de la República que hablaba de la correcta aplicación de la discrecionalidad administrativa en los procedimientos administrativos. Y eso me pareció interesante porque daban una perspectiva garantista hacia los ciudadanos. ¿Por qué? Y me dirán, pues doctor, ¿qué es el principio de discrecionalidad? Para aquellos que no lo sabían, el principio de discrecionalidad en el marco del desarrollo procedimental administrativo nos dice que se tiene que cumplir los preceptos, normas, principios, argumentos, reglamentos emitidos por el Estado. ¿Para qué? Para garantizar el ejercicio funcional de los procedimientos administrativos. Y en mérito a ello se garantiza el ejercicio correcto
de la actuación administrativa. Entonces, que la Contraloría tenga una injerencia o que haya emitido un informe en relación a ello, bueno, nos garantizaba también que en el ejercicio de la administración, el ejercicio administrativo dentro de las entidades públicas, tienen que ser garantizados en mérito a un precepto que es de este sistema de control, que es el precepto de legalidad. Además, impulsa la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, como les comentaba, en el marco de sus actuaciones. Este sistema también se está modernizando, por ejemplo, el uso de aplicativos, el uso de sistemas o de software para poder controlar, y está, por ejemplo, las rendiciones de cuenta en la actualidad, todos son con aplicativos, y eso ha ayudado un montón a la sistematización, por ejemplo, del marco de la rendición de cuentas. Y además, ellos realizan constantemente capacitaciones permanentes a los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y de control gubernamental. Entonces, la Contraloría siempre está en el marco de ello, está presente en las actuaciones de control que viene realizando en el marco de sus funciones. Muy bien. Ahora sí, hablemos un poco de la Contraloría General de la República. Muy bien, ¿qué es la Contraloría General de la República? La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, ya lo dije, pero va a vigilar, verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. La Contraloría tiene por misión dirigir, supervisar con eficiencia el control gubernamental. Entonces, no solamente, o su misión está encaminada a la política del desarrollo de este sistema administrativo, de la funcionalidad de este sistema administrativo, pero también ejerce la otra función, supervisar constantemente, es más, en el marco de la supervisión o del control externo está a cargo de la Contraloría, del cual vamos a hablar hace un momento. Entonces, esto va a buscar el fortalecimiento, la transparencia de la gestión o de la administración pública. Es más, el concepto de Contraloría, ahora que lo decimos, refiere, ¿no? A, o refería o se utilizó a un comienzo como el órgano que se dedicaba a revisar los gastos del Estado, supervisando su correcto funcionamiento, encuadrado en el marco legal. Similar a los tribunales de cuentas que, por ejemplo, en el Brasil, que, por ejemplo, que existe en Argentina, pero en el marco funcional, y creo que para bien, la Contraloría en el Perú se convirtió en una entidad fiscalizadora y a nivel jerárquico que solamente no se involucra ya en los procesos de gasto, de control presupuestal, sino que también está enfocado en el marco de procesos, de gestión, de modernización, y tiene varios enfoques, incluso está en el tema de abastecimiento. Hay ciertos procesos que requieren, por ejemplo, las opiniones de, por ejemplo, las opiniones de Contraloría. Caso por citar uno, es el tema de la compra de armamentos, por ejemplo, necesitan opinión para las compras directas, necesitan opinión de la Contraloría. Ciertos procesos de administración directa o directos requieren opiniones de la Contraloría. Bueno, pero eso es otro tema del cual vamos a hablar tal vez en otra clase. Muy bien. La Contraloría, ¿qué funciones y qué investidura cuenta en el marco de sus funciones? Primero, primero vamos a decir, o antes de hablar de las funciones, de las actuaciones de la Fiscalía, hay que hablar de qué función no cumple la Fiscalía. Recientemente, en el 2019, se le quitó se quitó esa función, esa atribución que tenía la Fiscalía por declararse inconstitucional. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuál fue esa investidura, esa función que se quitó a la Contraloría? En la famosa sentencia 20-2015, si mal no me equivoco, del Tribunal Constitucional. Se le quitaba la investidura de realizar acciones, o sea, actuaciones de sanción, se le quitó la función sancionadora. Y sí, se derogó el famoso artículo 46 que le facultaba, ¿no?, sancionar a los servidores públicos, inhabilitar, suspender. ¿Por qué? ¿Cuál fue el fundamento principal? En tanto que el Tribunal Constitucional dijo que ya existe un procedimiento determinado para sancionar el correcto funcionamiento o sancionar la mala actuación o la incorrecta actuación de los servidores civiles.
¿Cómo se llama ese procedimiento? Procedimiento administrativo disciplinario que está a cargo de cada entidad del Estado. Entonces, a la fecha, la Contraloría ya no puede sancionar. Si no emite informes, puede denunciar, puede controlar, pero ya no tiene una facultad sancionadora. No se olviden eso es importantísimo para entender, y bueno, yo creo que ya todas estas alturas lo saben, pero por si acaso. Tener el acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e informaciones de las entidades, aun cuando estos sean secretos. Es una de las atribuciones que tiene la Fiscalía. Entonces ellos pueden solicitar información, documentos, es más, tienen la potestad no solamente de solicitar, sino de veces decir de las entidades solicitar copias y en mérito a sus atribuciones, las entidades públicas están en la obligación de proporcionar información a la Contraloría, o a los órganos de control interno. Entonces, ¿por qué? Porque así lo reglamenta, porque así está normado y es una obligación más de las entidades públicas que de la propia Contraloría. Más bien diríamos que esta es una atribución que tiene la Contraloría. Además, tiene la función de, por ejemplo, de ordenar que los órganos del sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean necesarios o ejercer de forma directa en el control externo. Entonces, ¿qué acciones de control pueden realizar? Por ejemplo, los órganos de control institucional dependen de la Contraloría y ellos pueden ordenar a ellos para que realicen actuaciones de control. O a veces, o a peticiones de la misma entidad, se pueden realizar actuaciones, una auditoría interna, ¿no? Que lo puede hacer una entidad privada con autorización de este sistema o de la Contraloría. Es más, en el marco del control interno, del cual vamos a hablar, se ha regulado, ¿no? Preceptos, normas, ¿para qué? Para que la Contraloría lleve de alguna manera el control del ejercicio del control interno. Si bien el control interno es una exclusividad de las propias entidades, pero la Contraloría realiza las acciones de control, incluso de este sistema de control, si quisiéramos llamarlo de esa manera. Supervisa, garantiza que el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control. No se olviden que como ya no tiene funciones sancionadoras, ahora puedes emitir informes de control y las entidades están, bueno, en la disposición, no lo voy a llamar en la obligación, sino en la disposición de obedecer, de supervisar, de garantizar, de levantar observaciones que se realizan en estos informes. Disponer el inicio de acciones legales, si fueran necesarias, a cargo del procurador de la Contraloría o a cargo de los procuradores del sector. Entonces, si ven, por ejemplo, actos ilícitos, actos que vulneren los derechos institucionales, actuaciones que atenten contra el patrimonio institucional, pueden hacerlo mediante su procurador público o mediante procurador de cada entidad. ¿Para qué? Para que ellos denuncien, ejerzan acciones legales, demanden, examinen, velen, negocien o prevean las fórmulas legales para evitar o para resarcir los daños que se puedan generar a la entidad pública. Bueno, el tema de normal y velar por la adecuada implementación de los órganos de auditoría interna, bueno, eso es una de las funciones conexas que tiene. Hay que entender además que la Contraloría General de la República tiene otras funciones como, por ejemplo, presentar anualmente al Congreso de la República el informe de evaluación a las cuentas general de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos todas las entidades públicas y estamos obligados a rendir cuentas? ¿Por qué? Porque el mismo Contralor de la República ante el Congreso presenta su informe de la evaluación de cuentas de gastos en las entidades públicas. Entonces es importante, ¿por qué? Porque desde una perspectiva política sabemos cómo se controla, sabemos cómo se está gastando el dinero de las arcas del Estado peruano. Y eso no solamente es una conveniencia social, sino también es una conveniencia política para ejercer una correcta legislación en cuanto a presupuesto. Por ejemplo, tiene la función, por ejemplo, de absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar normativas en caso
en caso de control gubernamental, ¿no? Incluso siempre se consulta a la Contraloría para ciertas actuaciones en el marco de otros sistemas administrativos que a veces existen vacíos. Por ejemplo, siempre se emite ciertas opiniones en caso de casos atípicos, por ejemplo, en el sistema de abastecimiento o a veces en el sistema de recursos humanos. Sí, hacen consultas. ¿Para qué? Para tener de alguna manera una información, una consulta vinculante de qué podría pasar si yo actúo de esta manera. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque están en la obligación también de absorber consultas de las entidades públicas. Ellos también aprueban el famoso Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades. El Plan Anual de Control, en la actualidad, si mal no me equivoco, está aprobada con la resolución de Contraloría 408/2019, porque se aprueba de un mes, o sea, de un año para el otro. Y es un instrumento orientador de la gestión en materia de control gubernamental. Entonces, acá están los ejes, las políticas que se van a considerar de año a año, las novedades, la normativa, algunas directivas. Entonces, en acá es donde se regula en el plan anual de control de cada entidad. Además, bueno, como les decía, emite opiniones previas vinculantes sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras que conforme a ley tengan, por ejemplo, el tema de secreto militar o están en el tema de interno de exoneraciones, ¿no? Esto de las adjudicaciones, concursos públicos se ha adaptado a la normativa vigente, ¿no? Muy bien. Designar de manera exclusiva eh, a la sociedad, a las sociedades de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque en el marco de las funciones se presentan o hay sociedades auditoras, es decir, privados, que pueden pueden realizar actuaciones de control a petición de las mismas entidades públicas. Entonces, pero estas sociedades tienen que estar acreditadas por la Contraloría General de la República. Muy bien, por ejemplo, pueden requerir apoyo, y esto es una investidura más que una obligación, o un destaque de funcionarios o servidores de las entidades para la ejecución de determinadas actividades de control. Y esto es importante, por ejemplo, a veces se solicita profesionales de salud, profesionales, por ejemplo, especializados en algún tema que involucra la actuación de control. Hace un tiempo, en una consultoría que pude estar muy de cerca, se solicitó, ¿no?, un especialista auditor en defensa civil, un ingeniero especialista o que haya tenido especialización en defensa civil que tendría que ser un funcionario público. ¿Para qué? Para que asuma las actividades de control en una obra pública que aparentemente habían estado inmersos en actos de corrupción entonces se necesitaba especialistas. Entonces ellos pueden solicitar a las diferentes entidades profesionales para que apoyen en las actividades, ¿no?, de ejecución de la actividad gubernamental. Perdón, en la actividad de control gubernamental. Además, ellos pueden recibir y atender denuncias o sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública. Entonces, nosotros podemos denunciar como ciudadanos si avisoramos a veces un acto que atente contra la administración pública, no solamente de corrupción, sino de incorrecto funcionamiento, de malas prácticas funcionales, y entonces podríamos denunciar, incluso se puede denunciar, ¿no?, de manera anónima para que ellos tomen de conocimiento y actúen de parte o de oficio las actuaciones que sean necesarias de control. Y además, promover la participación ciudadana mediante audiencias públicas y o sistemas de vigilancia de entidades. Es más, en el marco de la modernización, para comentarles que se dio el, en las modificaciones que se dio en el 2019, en febrero, si mal no me equivoco, del tubo del procedimiento administrativo, la Contraloría emitió una opinión, ¿no?, en el marco del trabajo que se venía realizando en la Secretaría de Modernización de Gestión Pública en relación al tema de la vigilancia o de la participación ciudadana, y se involucró el tema de la participación ciudadana en el marco del procedimiento como parte de las actuaciones procedimentales. Entonces existió una injerencia por parte de Contraloría para modificar ciertas normas, actuar ciertas normas que involucraban en el marco de sus funciones. Muy bien.
la Contraloría puede participar directamente o en coordinación con las entidades judiciales en procesos judiciales, administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los intereses del Estado. Hace un tiempo tuve la oportunidad un poco de estudiar el sistema de defensa judicial del Estado, y justamente involucraba eso, que se puede requerir apoyo a la Contraloría con informes, con actuaciones, con eh, eh, no sé, pues profesionales si fuera necesario, o en todo aquello que pueda apoyar. ¿Para qué? Para un ejercicio correcto de las entidades públicas en el ejercicio del sistema funcional de defensa judicial del Estado, de defensa jurídica del Estado. Entonces, sí se puede, es más, estar regulado tanto para la Contraloría como para el sistema de defensa jurídica del Estado, es decir, los procuradores públicos pueden coordinar con ellos para defender, ¿no?, de manera correcta en procesos judiciales. Hay que entender que ambos, tanto la Contraloría General de la República como los procuradores públicos, son sistemas o son sistemas administrativos autónomos que no tienen una dependencia de la entidad. Por ejemplo, los jefes de OSI, si bien dependen administrativamente, es decir, presupuestalmente, de las entidades, pero tienen una dependencia jerárquica de la Contraloría. Es el mismo caso que se aplica a los procuradores públicos, si bien tienen una dependencia pecuniaria económica de las entidades públicas, pero ellos tienen una dependencia jerárquica de la Procuraduría de la Nación. Entonces, es así, ellos tienen un precepto de autonomía porque no actúan supeditados a los preceptos, a las normas, a los intereses de cada entidad pública. Muy bien, ahí nos pregunta Marta. Muy bien, por favor, hay que habilitar el micrófono a la doctora Marta de Lamas, por favor. Sí, doctora, ahora le activo. La doctora Marta, por favor, active su audio. Buenas tardes, ¿me escucha? Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya que está tocando el tema de la Contraloría y no sé si sea pertinente mi pregunta en este momento, pero quisiera hacer una pregunta básicamente, ¿no? Y una especie de comentario sobre la Contraloría. Por supuesto. La Contraloría, bueno, se sabe que no, la función principal, ¿no?, es fiscalizar el tema del presupuesto público en las entidades del Estado. Y veo pues que hacen diferentes operativos, ¿no? Levantan sus informes, etcétera. Ya, correcto. Correcto, La excelente. función central, ¿no? Pero en el tema de la Contraloría yo me pregunto, ¿por qué la Contraloría, su función es fiscalizar, pero ¿por qué no da el acompañamiento a los funcionarios y a los servidores de las distintas entidades del Estado para el tema del presupuesto público? Porque yo nomás veo que la Contraloría como que son inquisitores, ¿no? O sea, van, revisan, encuentran las fallas que ellos determinan y levantan sus informes, y de esos informes se basan las fiscalías anticorrupción y comienzan las denuncias y los posteriores procesos penales. Entonces yo digo, ¿por qué la Contraloría, reitero, le repito, también no incorpora el tema del acompañamiento en las instituciones a los funcionarios y a los servidores públicos para tener mejores resultados, ¿no?, en relación al gasto del presupuesto? Muy bien, muchas gracias, doctora, por su pregunta. No, a ver, dos cosas que hay que aclarar. Primero, que su función principal no solamente, es cierto, cumple una función fiscalizadora en relación a la ejecución del presupuesto, pero no es la única. Puede, por ejemplo, denunciar temas de malos servicios
de los servidores públicos, también, que no involucra presupuesto. Ahora, a tu pregunta, ¿por qué ellos no hacen un acompañamiento? Sí, sí deberían hacer un acompañamiento si es que es en relación a tu pregunta. Es por cierto, hay algunas actuaciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen un enfoque de prevención gubernamental. Tienen, si quisiéramos agregar, ellos capacitan constantemente para la correcta ejecución presupuestal, servicios públicos, etcétera. Y además hay algo que podríamos decir con la Contraloría ha implementado para que estos procedimientos de presupuesto, de ejecución presupuestal, y no solamente presupuestal, sino funcional, que se llama control interno, del cual vamos a hablar, doctora, porque el control interno está enfocado en ello, a que los procesos de presupuesto y gasto, y por cierto, la Contraloría lleva el control, que debería tal vez insertarse un poco más adentro para verificar, lo hace, pero su opción buena es, como usted lo dice, un tanto fiscalizadora. No la llamaría inquisidora, porque bueno, el inquisidor pues sin ningún motivo actúa, ¿no? Ellos simplemente cumplen sus funciones, pero en el marco de control o de las actividades que realizan, estimada doctora, ellos sí cumplen. Es más, ellos tienen un enfoque de prevención. ¿Para qué? Para que se corrija. Es más, su deber principal de ellos no es denunciar, sino es evitar que se cometan actos que van contra de la administración pública, y a ello sumado las implementaciones que se están dando en el marco del control gubernamental interno, ¿no? Del control interno institucional, del cual voy a hablar. Muy bien, doctora, muchas gracias de verdad por su aclaración y por su pregunta, que ha sido bastante interesante para poder deslindar algunas respuestas, algunas... Sí, Muy bien, muchas gracias. ya, gracias, Vamos doctor. avanzando. Muy bien. Y además, por último, de las funciones, es establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuentas oportunas ante el órgano rector. Es más, como les dije, ellos en las entidades públicas están en la obligación de rendir cuentas anualmente en el marco del aplicativo que ha implementado este órgano rector, ¿no? Muy bien, a ver, por ahí creo que la doctora todavía no tiene prendido su micrófono. Muy bien, ahora sí. Muy bien, vamos a avanzar un poco. Un tema que es importante entenderlo es las oficinas de control institucional, que los órganos de control institucional básicamente es la unidad orgánica especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental dentro de las instituciones de una entidad pública, de acuerdo al artículo 7 y 17. En otras palabras, las atribuciones de control dentro de las entidades públicas están a cargo del órgano de control institucional. Entonces, eso como un dato importante, porque bueno, la mayoría que trabajamos en las entidades públicas descentralizadas, o gobiernos locales o gobiernos regionales, sabemos que existe una oficina de control institucional. Muy bien, ¿qué es el control? ¿Qué es el control? Se podría entender el control como la actuación de inspeccionar, fiscalizar, intervenir, eso desde una perspectiva simplemente académica o literal, pero podríamos decir también que el control es la medición y la corrección del desempeño a fin de garantizar que se haya cumplido los objetivos de las entidades. En otras palabras, la actuación de control gubernamental nace en ello, y no solamente en la actuación de ejecución, porque muchas veces vemos y consideramos que solamente el control está en la ejecución, sino es un proceso integral, desde la planificación, la organización, la dirección y el control, y todo tiene que estar supervisado, todas las etapas. Es más, los enfoques de organización, muchas veces en ahí es donde están los errores, incluso los errores en las actuaciones o incorrectas actuaciones administrativas, y ustedes lo saben, porque nosotros como funcionarios o como servidores públicos indistintamente, sabemos que la mayoría de veces que se cometen actos que contravengan al sistema o contraven al correcto funcionamiento público, que pueden ser incluso calificados como actos de corrupción, muchas veces es porque no hemos seguido o no nos hemos adecuado bien a lo que definían los sistemas administrativos.
que no se presentó en tal momento una cotización, que no se llevó a cabo un procedimiento, que no se tuvo opinión legal o no se dio la certificación, pero son por omisiones que pueden estar en la fase de planificación, organización, incluso en la dirección. Pero si es que tuviéramos un control de todas estas etapas, sería algo interesante. ¿Por qué? Porque podríamos prever que se cometan esos errores en el ejercicio. El problema es que, y uno de los grandes retos que a la fecha asume el sistema de control es a veces que siendo como control no tiene el dominio de toda la información que se maneja. Y por eso es que a veces lo califican como los inquisidores, porque bueno, obviamente van a ser inquisidores después de los errores que se han cometido, pero si ellos tuvieran control en las etapas de planificación, de organización, en la misma dirección o en la ejecución, bueno, podrían rectificar en esos momentos y no necesariamente, como lo dije, pues podría llegar a procedimientos disciplinarios o a procedimientos judiciales o a procedimientos penales. Entonces, ahí hay que considerar el ejercicio de control y nosotros como servidores públicos podemos apoyar ese control, porque si a veces avisoramos que no sé, que un servidor público está actuando no tal vez por coludirse en la corrupción, no, sino por desconocimiento, bueno, porque hay que ser sinceros, no todos los que trabajamos en la administración pública somos diestros, hay personas que de verdad entran con deficiencias en conocimientos y a veces las mismas entidades públicas tenemos la mala práctica de no hacer un proceso necesario de inducción, pese a que está regulado en el sistema de recursos humanos. Entonces, si el sistema de control tendría ese eje transversal de manejar todo el proceso integral, de tener conocimientos antes de que se cometan los errores, como decía una amiga que trabaja en la Contraloría, antes de que metan la pata, de verdad, si sabríamos nosotros, corregiríamos un montón de cosas y evitaríamos no solamente perjuicios para la entidad pública, sino perjuicios para los mismos servidores. Porque ¿a quién le gusta estar metido en un procedimiento disciplinario? Más aún, ¿a quién le gusta estar metido en un proceso penal? A nadie. Entonces, hay que entender también esa naturaleza del control. El control tiene una característica integral. Entonces, que puede abarcar desde la planificación hasta la dirección o ejecución. Muy bien. Siguiente lámina. ¿Ante qué? Y eso es bastante importante. ¿Cuáles son las actuaciones, los preceptos o qué justifica el proceso de control? Primero, el tema de la legalidad es un tema que va a prever el control. ¿Por qué? Porque hay que considerar que cuando se realizan actuaciones administrativas, tienen que estar sujetas a preceptos legales. En otras palabras, yo como órgano de control puedo revisar la legalidad. No estoy hablando de un control legal, sino estoy hablando de que los procedimientos cumplieron los preceptos legales, las disposiciones, las directivas, los reglamentos. ¿Sí? Sí podría realizarlo en mérito a que lleve un proceso de control en relación a la legalidad de los procedimientos. No hay que confundir con los procedimientos de legalidad o de control legal o de control constitucional que tienen el Poder Judicial de manera difusa, ¿no? Otros organismos constitucionales. Muy bien. El servicio al ciudadano. ¿Por qué? Porque es la finalidad de las entidades públicas. Entonces, el servicio al ciudadano va a estar muy sujeto a las actuaciones de control. ¿Por qué? Porque la eficiencia en relación a los servicios, sean externos, es decir, actuaciones, por ejemplo, de los municipios, ¿no? Que sean de manera correcta, que cumplan, que sean puedan ser cumplidas en el plazo, que tengan una correcta adecuación de las personas, que por ejemplo se cumplan con los protocolos sanitarios, etcétera. Muy bien, se puede ser sujeto de control. Y además, así como las actuaciones internas de presupuesto, de abastecimiento, de gastos, etcétera. Entonces es un todo, hay que entender el servicio público o el servicio al ciudadano es una actuación del todo, no es una actuación partita, ¿no? Es una actuación integral. Además, hay que considerar el principio de participación y transparencia porque es una herramienta no solamente de garantía hacia los ciudadanos, sino también es una herramienta de garantía o de lucha contra la corrupción, porque a medida que los procesos sean más transparentes,
los procesos o vamos a tener un control social. Si bien no existe como en otros modelos, por ejemplo, el español, el control social en relación a la fiscalización, pero podemos y tenemos la posibilidad de conocer las actuaciones, de poder denunciar, de poder hacer conocimiento. Entonces, existe un cuasi control social, si lo quisiéramos llamar. Entonces, eso va a apoyar el principio de participación y transparencia. Además, va a garantizar el uso adecuado de los bienes del Estado. Entonces, ¿qué garantiza el control o en qué se realiza el control gubernamental? En el correcto uso y adecuado de Estado? No se olviden, como les decía, el Estado administra recursos, pero esta administración de recursos está en mérito a preceptos como la eficiencia, principios como el eh, eh, de actuaciones eficaces, por ejemplo, entender que la entidad pública no genera o no tiene, no puede despilfarrar los recursos humanos en gastos innecesarios. Entonces, eso está muy en relación al adecuado bienes de los servicios. Es más, en el eje que tiene en relación a los riesgos, mucho prevén el tema del adecuado uso de los bienes del Estado. Por ejemplo, no solamente en temas de abastecimiento. Por ejemplo, hace un tiempo recibí un informe de la Contraloría en relación a un hospital que había realizado un gobierno regional, en el cual, bueno, pues por su población, debo entender, este gobierno regional tenía mucho dinero, porque, bueno, había levantado un hospital de 7 pisos y eh, el personal que trabajaban ahí no ocupaba ni la mitad del primero. Son procesos que generan, por ejemplo, a futuro, un malgaste, un uso inadecuado de bienes del Estado, pero es con una visión al futuro, pero de verdad está en relación al tema de control, está en relación a los preceptos de eficiencia del Estado, de riesgos del Estado. Hace un tiempo hubo incluso un reportaje en Panorama, en el cual en un lugar, no sé si es de Cusco, de Huancavelica, ¿qué es lo que había pasado? Que habían comprado tablets para todo este tema, una municipalidad había comprado tablets para apoyar a la educación digital. Y lo interesante es que en este lugar, o en este distrito, no había internet. Entonces, ¿qué esperaban? O sea, es un uso inadecuado. Obviamente la Contraloría va a asumir, pues va a decir, acá no tenían un sistema o no previeron los riesgos, no previeron la correcta ejecución, no tomar en consideración la eficiencia. Entonces, mucho se va a justificar el control en la finalidad pública, que incluso es preceptos del sistema como de abastecimiento, sistemas como el de recursos humanos, y es un precepto, ¿por qué? Porque busca una finalidad pública. El sistema de control también. ¿En qué? En que estos ejercicios realizados en estos sistemas administrativos sean adecuados a los fines que persiguen. ¿Qué finalidad tienen los procesos de control? Primero, promover las operaciones metódicas, económicas, que busquen o que regulen la eficiencia y la eficacia para asegurar los productos y los servicios de calidad. Entonces, mucho va a estar enfocado en que, es más, en la actualidad, mucho ya ese enfoque de la gestión por resultados, ¿no? Que si bien hace mucho tiempo ya se ha venido acuñando en la gestión pública, pero en la actualidad ha tomado más realce, y yo diría que ha tomado más realce en el marco del COVID-19. ¿Por qué? Porque ya vamos a buscar operaciones, procesos que no solamente son del día a día, sino que busquen asegurar un servicio al ciudadano, y no solamente un servicio al ciudadano, que es bueno por cumplir, sino es un servicio de calidad, de acuerdo a la misión de la institución. Si, por ejemplo, mi misión como gobierno o como sector salud es beneficiar
o acordar presupuesto, ejercer ejecución presupuestal, abastecimiento, contrato de personal, es para que este sistema no solamente cumpla con atender, sino que esa atención sea de calidad, sea eficiente, que más ciudadanos estén de acuerdo. Yo sé que existe una gran brecha de lo que estoy planteando ahora, de la finalidad de los procesos de control a la realidad, es cierto, pero bueno, el control nos ayuda a tenernos y a chocarnos con esa dura realidad, a ver, a decirnos, sí, se ha ejecutado tanto presupuesto, pero la eficacia y la calidad de los procedimientos no siguen o no persiguen lo que, bueno, para los cuales se había contratado. Por otro lado, habla de la preservación de los recursos frente a cualquier pérdida o por despilfarros o por gastos innecesarios. Entonces, gestión de recursos. Va a preservar, va a velar para que los recursos sean gastados, sean ejecutados, porque en la actualidad no se habla ya de gasto, ¿no? Se habla más de inversiones, ¿no? Entonces, eso es importante. Además, el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directivas para la correcta ejecución, para la correcta dirección de los procesos. Y además, elaborar y mantener los datos financieros y la gestión fiable. Muy bien, eso es como una finalidad de los procesos de control. Entonces, ¿por qué actúa? Cuando me refiero a la finalidad de procesos de control, son las actuaciones que realiza los órganos de control de manera externa o incluso de manera interna, podríamos realizarlo, como lo vamos a ver ahora. ¿Para qué? Para preservar o para cumplir con los preceptos antes señalados. Muy bien. Componentes, ¿cuáles son los componentes? O sea, ¿cuáles son las actuaciones, en dónde se desarrolla el sistema de control? Por eso se habla de componentes, ¿no? ¿Qué partes o qué actuaciones son partes de ese sistema de control? Primero, el ambiente de control entendido como el entorno organizacional favorable, el ejercicio de prácticas éticas, valores, buenas conductas, reglas apropiadas para el funcionamiento correcto del control interno. Entonces, el ambiente de control está en relación incluso en un plano subjetivo, en una gestión que esté en mérito a lo moral, a lo ético, a lo escrupuloso. Entonces, esto es un eje bastante interesante en tanto a que nos da la posibilidad al correcto funcionamiento público. Incluso en la actualidad, aunque para algunos tratadistas parece absurdo que exista un código de ética, porque el código de ética se debe entender que es un elemento subjetivo y no típico, o que debe estar reglamentado, pero bueno, en el Perú existe un código de ética que nos regula, que nos da los preceptos, que nos exige cómo debe actuar todo servidor público en el marco de sus funciones. Y no solamente nos exige, sino nos exhorta a que si es que no realizamos o no cumplimos con esos preceptos, tendremos consecuencias jurídicas. Otro tema que componen ya un elemento más formal o de procesos es la evaluación de riesgos. ¿Qué refiere la evaluación de riesgos? Es la actuación en virtud al cual se van a identificar, se van a analizar, se van a administrar los factores o eventos que puedan afectar adversamente al cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales. En el ejemplo que les ponía, ¿qué hubiera pasado si Contraloría o el órgano de control interno de esta entidad? Es interesante porque cuando se hace la investigación del caso que les daba de los niños que se les compró las tablets, en un lugar que no había señal, puede parecer absurdo, pero bueno, en el Perú a veces pasan maravillas. ¿Qué hubiera pasado si Contraloría hubiera visorado eso en el momento de que se hizo la planificación? Entonces, cuando se preguntó al órgano de control interno por qué no habían realizado un informe y por qué solamente después, como decía por ahí la doctora, estaban ejerciendo una función inquisidora para castigar la actuación y por qué no previeron, porque está, su función o su componente también es evaluar los riesgos. Entonces, ellos se justifican que no tenían la información, que no habían realizado. Pero entonces, ¿qué actuaciones pueden realizar? Es más, yo he visto actuaciones de control interno en la cual se informa, y esto sobre todo el tema de abastecimientos, presupuesto y recursos humanos, que son los temas más sensibles de control, eh, informan, ¿no? A veces mensualmente, trimestralmente, incluso ellos pueden manejar la información, porque hay que entender que cualquier actuación administrativa, cualquier compra, siempre tiene que estar planificada. Entonces sí se podía tener información de ello, no es decir, bueno, no me avisaron, ¿y por qué no averiguaste? Hay diversas formas. Puedes entrar
al portal de la OCE a verificar, bueno, si, qué compras se habían planificado, puedes consultar al mismo jefe de abastecimiento, si por ejemplo son compras, en este caso era una contratación, ¿no? En el marco o sujeto a la ley del procedimiento, entonces estaba planificada, se había llevado incluso en el marco de los procesos regulados por OCE. Bueno, y hay formas de evaluar los riesgos. Ahora ya mucho también va a depender de los actores, ¿no? De los actores o de las personas que actúan en estos componentes externos. Otro componente es la información y comunicación, perdón, la actividad de control gerencial que busca o regular las políticas y procedimientos de control en relación a la dirección, a la gerencia, a los niveles ejecutivos, a la funcionalidad asignada al personal, a fin de que ellos puedan cumplir los objetivos de la entidad. Por eso es que siempre, OSI, entre otras funciones que realiza, controla, ¿no? A veces el personal que se contrata, si cumple los requisitos establecidos en el CAP, si cumple los requisitos establecidos en, bueno, ahora se debería llamar MPPs, ¿no? Los famosos manuales de puesto de perfiles, etcétera. Entonces, eso es una actuación también que realiza como componente las actuaciones de control, ¿no? La otra es una actuación que está en relación a la información y a la comunicación, a través de la cual se prevén riesgos, se divulga información, se procesa a veces información que sea necesario para ejercer la función de control, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el tema de la información y la comunicación se va a dotar pues los principios de la confiabilidad, preceptos como de la eficiencia, de la transparencia, en el marco de los procesos de gestión y de control interno institucional. Entonces, ellos pueden realizar procesos de información, de control, pueden solicitar información, otorgar información, por ejemplo, remitir información a la fiscalía si fuera necesario, o a los procuradores o a los órganos que sean necesarios para poder remediar ciertos hechos. Además, el compromiso de mejoramiento, o perdón, el de supervisión primero, que es el tema de seguimientos de resultados, y muchas veces creemos que solamente está en el enfoque de seguir lo que realizó la entidad pública. Bueno, ahí ya no remedias nada, más bien ahí castigas o informas o actúas, denuncias, pero la actuación debería ser de prevención, no de resultados, no de seguimientos posteriores, y consiste en la revisión y verificación actualizada sobre la atención y logros de las medidas de control interno. Y además, el último, el compromiso de mejoramiento, por cuyo mérito los órganos y el personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones de cómo está funcionando la entidad pública. Muy bien. Formas de control institucional, ya lo he hablado, de todo lo que he podido hablar en esta parte es el control externo, o sea, son políticas, normas, métodos, procedimientos que buscan supervisar y controlar la actuación de la gestión pública eficaz. Está a cargo de la Contraloría General de la República, de los órganos de control institucional y de las sociedades de auditoría. Entonces, las sociedades, el Sistema Nacional de Control está a cargo de la Contraloría y ellos ejercen, ¿no?, este control externo del cual he hablado hace un momento. Pero ahora hablemos un poco del control interno, hablemos un poco del control interno o del control, control interno, que es otra forma de control. Primero, hay que entender que el control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos que se van a incluir dentro de la organización y que van a ser implementadas por la misma entidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y esto lo pueden revisar básicamente en la resolución de Contraloría 146-2019, Directiva 06-2019, que es la que implementa a la actualidad el control interno. ¿Cómo se va a implementar? Entonces, estamos en un proceso, si bien el control interno se ha hablado ya desde mismo nacimiento, ¿no? Pero hubieron intentos, pero que no fueron funcionales, en tanto que no había una directriz. Ahora, esta directiva pretende generar una directriz en la cual haya resultados, existan productos para poder medir el control interno. Entonces, un tanto más funcional.
el mecanismo de verificación, supervisión y vigilancia para ayudar a la misión institucional y a sus objetivos. Entonces, el control institucional contribuye, ¿no? Va a desarrollar el control de las actuaciones internas, las actuaciones de mejora, las actuaciones de reglamentación interna para mejorar procedimientos de control. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en control? Por ejemplo, regular directivas para compras menores de 8 UITs. Entonces, ¿eso puedo reglamentar? Sí puedo reglamentar, porque bueno, no, o por ejemplo, puedo reglamentar actuaciones, o por ejemplo, si soy una municipalidad, para hacer informe, eh, digamos, semestral de la rendición de cuentas de la municipalidad. ¿Existe una obligación? Bueno, dice rendir cuentas, pero no nos dice, bueno, puedes hacer actuaciones de participación, lo que está regulado es el presupuesto participativo, pero puedes regular actuaciones de transparencia, puedes regular actuaciones de control interno para mejorar los procedimientos, por ejemplo, regular las directivas, y eso creo que todos lo hacen, ¿no? Porque es un tema bastante eh, eh, mediático, que tiene bastante control, es el tema del manejo, de, por ejemplo, de viáticos, de cajas chicas. Puedes regular en actuaciones de control. Y no solamente en actuaciones de control interna, sino en actuaciones de control externa. Por ejemplo, mejoras en los procesos, digamos, si soy municipio de residuos sólidos, que por cierto es una meta que está regulada en algunos municipios. Entonces, o en salud, si soy un sector salud, ¿qué actuaciones de control puedo realizar para que los servicios de salud sean mejores? Entonces, por ejemplo, el hacer campañas voluntarias o pedir convenios o realizar diversas actuaciones que mejoren los procesos. Entonces, eso está buscando el control interno. Darnos cuenta de las deficiencias, ¿para qué? Para mejorar. O sea, ya no solamente es la actuación inquisitiva, ya no solamente es la actuación de control, sino es la mejora de procesos constantes en el marco del control. Entonces, el sistema de control interno está a cargo de las propias entidades públicas. Su implementación y su funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, de sus funcionarios, de sus servidores públicos. ¿Y cuál es el rol de la Contraloría en todo esto, doctor? Me preguntarían. El rol de la Contraloría es simplemente evaluar el desarrollo de la implementación de este sistema de control interno. Parece un tanto pasivo, yo también comparto esa idea como algunos colegas, que es un tanto pasivo ya que debería haber una directriz, si bien capacitan, si bien realizan, pero bueno, ellos mismos dicen que mi rol en el tema de control interno es la evaluación del sistema, es emitir los lineamientos, es emitir las normas, pero no hay una actuación agresiva por parte de la Contraloría. Bueno, como les dije, esta resolución se está implementando recién desde el 2019, si bien, como les dije, anteriormente ya habían intentos, la mayoría fracasados, pero los resultados no creo que lo podamos medir ahora. Esperemos que de acá en unos 2, 3, 4 años podamos medir los resultados a nivel nacional del tema de control interno. Ya la Contraloría seguro emitirá un informe de cuáles han sido los estándares de mejoramiento del tema de control interno. ¿Cuáles son los pros del tema del control interno? Bueno, primero, favorecer en el desarrollo de las actividades institucionales y la mejora del rendimiento. Entonces, las actividades institucionales, los procesos institucionales van a mejorar, no solamente porque viene el DEOS y te diga, sabes, tú estás actuando de manera incorrecta, no estás cumpliendo los procesos que establece la ley. Muy bien, déjalo eso al control externo, pero ahora ponte a pensar, yo como entidad pública, en el ejercicio de las actividades que realizo, ¿qué estoy haciendo para mejorar el desarrollo de actividades institucionales? Es más, en el marco de lo que se entiende por institucionalización, es justamente eso, generar procesos eficientes, generar procesos en el marco de la simplificación administrativa, generar procesos engorrosos. Por ejemplo, generar institucionalización con instrumentos de gestión como el MAPRO, que si bien no existe una obligatoriedad para realizarla, pero es el manual de procesos en el cual nos va a dirigir, va a ser una herramienta eficiente para el desarrollo tanto interno como para el entendimiento externo de las personas o de los administrados para el desarrollo de procesos. Entonces vamos a entender que existe una actividad institucional que puede mejorar los procesos, que puede mejorar el rendimiento de nuestra entidad pública. Y a eso está enfocado el control interno.
todos los procesos, subprocesos y actividades en donde se implementen tendrán una directriz y una supervisión, ¿correcto? En el marco del control interno, los funcionarios, los servidores públicos pueden dar las directrices, por ejemplo, pueden dar directivas, pueden reglamentar. Es más, las entidades públicas tienen la facultad de reglamentar, siempre en cuando obviamente los reglamentos no contravengan los preceptos constitucionales, legales, las normas generales y las normas especiales, siempre en cumplimiento de ello, o de aquello que se prohíbe por norma, es cierto. No hay que olvidarnos de eso, bajo el principio de legalidad. Pero también pueden supervisar. Entonces, no solamente es crear las directrices, sino que ver que estas directrices sean funcionales. Y es más, en el marco de la implementación, del control interno que ha planteado la Contraloría, así se está determinando. El control interno como una herramienta para contribuir a combatir la corrupción. Como les decía, cuanto menos institucionalizado está una entidad pública, puede prestarse más situaciones de corrupción, en tanto de que no están regulados los procedimientos, de que de acuerdo a una realidad no se está regulando de manera correcta las actuaciones administrativas, puede generarse actos de corrupción. Entonces, en el marco del control interno, no solamente es un control por parte de los ejecutivos hacia los servidores, sino también a los servidores por el correcto funcionamiento. No estoy diciendo que los servidores controlan a los jefes, sino estoy diciendo que los servidores tienen conocimiento correcto de los procesos. En el marco de ellos se pueden corregir cosas. Consecuentemente, se puede combatir, se puede evitar actos de corrupción. Y además, como otro eje es el aseguramiento de la información financiera confiable. ¿Cuál es el marco normativo, bueno, del sistema de control interno y del sistema de control en general? Primero, la Constitución Política, el que dota, ¿no?, a la Contraloría como órgano rector del sistema de control, la 27.785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y propiamente del control interno ha habido una directiva que se ha emitido en julio del año pasado, si mal no me equivoco, en el cual se implementaba el tema de la implementación de los sistemas de control interno, de tal forma que se haga de una manera sistemática, de que se pueda tener un producto, de que se pueda ejercer una correcta aplicación del sistema y, bueno, busca implementar en mérito diversos ejes. Por otra parte, recientemente, con la modificación que se da al decreto, a la directiva 06/2019, simplemente el sistema de control interno en las entidades del Estado, que trae algunas novedades interesantes, y además se implementa el sistema de control interno en el Banco Central de Reservas y en el Petroperú, Superintendencias de Banco y Seguros, Fondo Nacional Financiero. Es interesante esto porque se ha agregado una directriz de control interno en el marco de estas entidades o de estos organismos que tienen características interesantes, como la banca, como los seguros. Entonces, se está tratando de aplicar los sistemas de control interno en el marco de entidades que tienen una característica bastante interesante, en la cual, por ejemplo, el control externo a veces no tenían injerencia, no tenían participación. Pero bueno, poco a poco estamos tratando la Contraloría está tratando de institucionalizar estos procesos, abarcando a la mayor cantidad de órganos, a la mayor cantidad de entidades del Estado, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar un poco. Voy a ver un poco la hora. Muy bien. ¿Quiénes son los responsables de la implementación del sistema de control interno? Muy bien. Primero, como les dije, el sistema de control interno está a cargo de la misma entidad. El titular de la entidad, o sea, la máxima autoridad jerárquica institucional, dependiendo de qué órgano es, por ejemplo, si es ministerios, ministro, si, por ejemplo, si son órganos ejecutivos, los secretarios generales a veces,
o dependiendo, y hay que ver, por supuesto, si son gobiernos regionales, el presidente regional, si son gobiernos locales, el alcalde, ¿no? Ellos participarán, ¿no?, en la priorización de los productos que se incluirán en el sistema de control interno, y esto en el marco de la implementación. Por ejemplo, aprobarán y revisarán los documentos que se remitan para la aplicación de la actuación o de la implementación del sistema de control interno. Por ejemplo, ellos solicitarán a la Contraloría a los accesos del aplicativo de la información del sistema de control interno. Ya, algo que me olvidé de decirles es que este proceso sea también llevado en el marco de la modernización de la gestión pública y tiene su aplicativo, que es del sistema de control interno, y es un aplicativo informático que tiene sus características. Entonces, en el marco de ello, este sistema, a quien se le entrega la clave, el acceso del aplicativo informático es al titular de la entidad. Por ejemplo, ellos ejecutan las acciones que aseguren el registro del aplicativo informático. Ellos pueden delegar, pueden velar porque se cumpla con esta actuación del sistema de control interno. Entonces, por otra parte, en el marco de los órganos, ¿no?, o unidades responsables de la implementación del sistema de control interno. Entonces, ¿quiénes son los responsables directos? Si bien la máxima autoridad tiene una funcionalidad, una participación como titular, pero no primaria, sino no de implementación, no de actuación administrativa, pero quien asume la responsabilidad o es el responsable de la implementación del sistema de control interno es el titular de la entidad, o el titular administrativo de la entidad. Por ejemplo, en el caso del gobierno nacional, sería pues el secretario general, ¿no?, o el que haga de sus veces. Si fueran gobiernos regionales, sería el gerente regional o el que haga de sus veces, o en el caso de gobiernos locales, sería el gerente municipal o quien haga de sus veces. Entonces, ellos son los que supervisan, dirigen la implementación del sistema de control interno. Ellos, por ejemplo, coordinan con otras unidades, con otros órganos, para la implementación del sistema de control interno. Entonces, desde la etapa de planificación, ejecución, evaluación, hasta que se lleve la etapa de control del funcionamiento del sistema de control interno. Por ejemplo, ellos están a cargo de registrar en el aplicativo informático la información y documentos establecidos en la directiva. Por ejemplo, ellos pueden capacitar a las demás unidades orgánicas en materia de control interno o en materia de implementación del control interno. Entonces, para entender de esta manera cómo funciona o quiénes están responsabilizados de la implementación del sistema de control interno. Además, hay que considerar que si bien las demás oficinas no son partícipes directos de esta implementación, pero cumplen una función fundamental, que básicamente es apoyar en la entrega de información, apoyo, participación, por ejemplo, en las actuaciones que les corresponde de acuerdo a su oficina, gerencia, subgerencia o en el marco organizacional que se encuentren, etcétera. Entonces, por ahí parte el tema de la implementación, que es un tema que se está trabajando, que tal vez puede ser cuestionado por algunas situaciones, por algunos errores o por que ha nacido o que se está dando en la implementación en el marco desde el año del COVID, ¿no? Que por cierto ha tenido una ampliación en su implementación, ¿no? Entonces esto es importante para ver cómo se va desarrollando y cómo se está institucionalizando los procesos de implementación del sistema de control interno. Muy bien. ¿Cuáles son los roles y obligaciones que cumplen en el marco del control interno? Muy bien. La Contraloría General de la República dicta la normativa que oriente a la implantación, funcionamiento del control interno en las entidades del Estado. Y además cumplen una función de evaluación. Entonces, ¿quién implementa o sea, ellos no tienen la función de implementar, ellos dictan la normativa, en dado las directivas, en creado el aplicativo. Ellos llevan simplemente y evalúan cómo se está implementando el control interno. Las mismas entidades públicas implementan obligatoriamente el sistema de su control interno en sus procesos, actividades, ejecución de recursos, operaciones
orientado al cumplimiento de sus objetivos. Entonces, para implementar el tema del control interno o el sistema de control interno, lo primero que nos deberíamos preguntar en nuestra entidad, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la misión de mi entidad pública? Y en mérito a eso, voy a realizar las actividades, voy a delegar los recursos, voy a realizar las operaciones, voy a orientar los procesos de institucionalización, etcétera. Y por último, el Sistema Nacional de Control como sistema evalúa el control interno dentro de las entidades, o sea, tanto Contraloría, tanto OSI, pueden realizar un control interno, ¿no? Que se esté implementando de manera correcta y eficaz este sistema de control interno. ¿Cuál es la justificación, la exégesis, la razón del ser del control interno? Entonces, podríamos decir, primero, el autocontrol funcional. Estos son preceptos que la misma Contraloría ha dictado para entender la naturaleza del control interno. ¿Qué es el autocontrol funcional? Primero, es la capacidad que todo servidor público, independientemente del nivel jerárquico, del nivel remunerativo que percibe, para poder evaluar su trabajo, detectar o prever posibles actuaciones que contravengan sus funciones, poder efectuar actos correctivos, mejorar y por ende también solicitar ayuda cuando lo considere necesario. De tal manera que la ejecución de procesos o de actividades de autocontrol siempre van a garantizar el ejercicio correcto de la función administrativa para que éste sea eficaz, sea transparente, cumpla las finalidades y objetivos para la cual fue contratado o para el cual fue contratado. Porque seamos sinceros, ulteriormente, quien aplica las normas, quien aplica la discrecionalidad, quien aplica las directivas, son los servidores públicos. Entonces, el primer eje que debe desarrollar el, el sistema de control interno es que los servidores públicos puedan mejorar, evaluar su trabajo. En caso de que existan errores, poder corregirlos. Si es que no tienen conocimiento, pedir ayuda. Entonces, de esta manera se van a mejorar los procesos. ¿Por qué? Porque como les comenté hace un momento, por lo general los procesos llegan a tener errores cuando no son efectivos, cuando los procesos muchas veces por desconocimiento de los mismos servidores se cometen errores o por no contratar al personal que ha sido idóneo para el tema de control interno, perdón, para el tema de la función pública. El control interno se fundamenta justamente en las acciones, decisiones, tareas y actuaciones realizadas por el servidor público. Entonces, eso para entender esto. ¿Qué podemos hacer para mejorar el autocontrol dentro de las entidades públicas? Primero, el compromiso, la competencia, la responsabilidad por parte de los funcionarios en el ejercicio de su labor, un compromiso por parte de los servidores. Y en acá entra ejes transversales como la gestión de recursos humanos. Muy bien, pero estamos hablando de control, sí, pues, pero son ejes transversales. Hay que entender que son sistemas que no, que no, que no, que no trabajan individualmente, sino que todo ejerce para que el sistema administrativo sea funcional. Responsabilidad en relación a los funcionarios de las propias decisiones y de la propia autorregulación de conductas. Por ejemplo, actos como contratar locadores de servicios para que cumplan actividades funcionales y después no se les pueda llevar o disciplinar en un proceso disciplinario, son actuaciones que, por ejemplo, atentarían contra la responsabilidad de las decisiones funcionales. Entonces, por ejemplo, crear una directiva, aunque es obvio decirlo, no se puede contratar locadores de servicios para que asuman cargos funcionales o cargos de servidores públicos, está por más de decirlo, pero lo siguen haciendo. Entonces, reglamentar, prohibir, generar un reglamento interno que prohíba la actuación de esa manera, ayudaría a implementar el tema del autocontrol funcional. Siguiente eje está en relación a la autorregulación de las entidades públicas. Entonces, ¿qué es la autorregulación de las entidades públicas? Está en el sentido de la capacidad institucional de toda entidad pública para poder reglamentar, para poder crear
directivas para poder... Es más, la función reglamentaria es inherente a cualquier entidad pública, siempre en cuando éstas tengan como base la Constitución y las leyes. Y además, en los asuntos propios que están en mérito a su función y definir aquellas normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sería obvio decir que yo no podría reglamentar, si yo soy, digamos, Ministerio de Cultura, yo no podría reglamentar pues cuestiones que están en relación a salud. Por ejemplo, yo no, en el marco de la competencia, yo como municipio A no podría regular cosas pues, que le competen al municipio B. O por ejemplo, y en ahí existe mucha confusión, por ejemplo, en el tema, ya que estoy hablando un poco de los municipios, si bien existen funciones que son especializadas o son i- inherentes a la actividad municipal, pero hay funciones también que son compartidas, que en muchos municipios no entienden cuáles son. Por ejemplo, ya que lo venía diciendo, patrimonio cultural. O sea, yo como municipio no podría crear procedimientos, no sé, pues para excavar un patrimonio cultural, ¿no? O remover si quiero construir una pista por ahí. ¿Por qué? Porque si bien existe en el tema de promoción en relación a patrimonio cultural, tendría que tener autorización y supervisión del Ministerio de Cultura. Estas medidas de autorregulación también están aplicadas en relación a crear normas en relación a procedimientos administrativos. Por ejemplo, si voy a crear procedimientos dentro de mi entidad para sancionar, digamos, actuaciones públicas o en el mérito al principio sancionador, yo no podría generar preceptos que no sean garantistas en relación a lo que regula la ley del procedimiento administrativo general, por ejemplo. Yo no podría decir, pues, el plazo para la apelación en un proceso sancionador o en un procedimiento común, en mi reglamento es de 10 días, pese a que en la ley del procedimiento administrativo general prevé que como mínimo tiene que ser de 15 días. Podría tal vez prever que sean más días. ¿Para qué? Para generar garantías al administrado. Pero no podría regular cuestiones que contravengan las normas principales, las normas con rango de ley. Entonces, sí se pueden regular actuaciones, reglamentar actuaciones, tanto internas como externas, como, tanto en atención al ciudadano como actuaciones internas dentro de la entidad pública. Y eso van a ayudar a los procesos de autorregulación. ¿Qué es necesario para esto? Por ejemplo, tener bien definido los principios, tener bien definido las metas, tener, por ejemplo, preceptos o objetivos. Es más, podría dar un ejemplo más en el marco de la autorregulación, en el marco de la pandemia que vivimos en la actualidad y que, por cierto, muchas entidades tal vez lo hayan hecho. Por ejemplo, hay personas que todavía seguimos trabajando de manera remota, de manera mixta, y por ejemplo, ¿qué podría autorregular? Ya que semanalmente me entregue un informe al jefe de recursos humanos de las actividades que se vienen realizando día a día. Y es más, no solamente eso, podría regular que a cada inicio de semana puedan presentar un proyecto de las cosas que van a avanzar durante la semana. Que estoy regulando, que estoy creando un precepto de autorregulación en el marco del control interno. ¿Por qué? Porque ese precepto, esa directiva, ese reglamento que puedo generar para las actuaciones internas de mi entidad, porque está en el marco de los recursos humanos, van a ayudar a autorregular el buen uso de los recursos, el buen uso de la gestión, van a ayudar a mejorar. Podría, por ejemplo, solicitar o implementar que los servidores públicos, se me ocurre, que mensualmente una reunión vía Zoom, ya que no podemos hacer de manera física, en la cual ellos traigan ideas para mejorar los procesos, vean las deficiencias. Entonces pueden implementar procesos de autorregulación que mejoren el desarrollo de la actividad pública. Y por último, tenemos el tema de la autogestión, ¿no? Que está en relación a interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva y eficiente la función administrativa que se nos ha delegado. Entonces, el fundamento del control interno en el marco de la autogestión es promover que las entidades públicas tengan un conocimiento, puedan tener un dominio de las actuaciones que se realizan dentro de la entidad pública en el momento debido, en los plazos requeridos, en comprensión de los preceptos
de los sistemas administrativos, etcétera. Entonces, la autogestión también va a regular un tema de adaptación, un tema de capacitación, un tema de inducción a los servidores públicos, a la correcta función administrativa, a las nuevas formas de procesos. Por ejemplo, el tema de habilitar una mesa de partes virtual, se me ocurre, requiere un proceso de comprensión, requiere que se atienda, por ejemplo, el dominio de los expedientes digitales, que en la actualidad está de moda, podría requerir ciertas actuaciones administrativas por parte de las entidades públicas. Entonces, eso es para entender un poco cómo funciona este tema del sistema de control interno. Entonces, estos son los fundamentos que podrían ser fácilmente aplicables al control interno. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, creo que eso ya hablé un poco. Bueno, de manera rápida. La eficiencia, la eficacia, la transparencia, la economía, bueno, que son obviamente preceptos no solamente del control interno, sino del sistema de control en general, de la lucha contra la anticorrupción, como ya hace un momento lo referí. Por ejemplo, el eje de cuidar, ¿no? Y resguardar los recursos y bienes del Estado, ya que está en el sentido no solamente de la economía, sino en cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido, actos ilegales contra los bienes patrimoniales de la entidad pública. O sea, yo no me imagino que se pueda avalar que un servidor público pueda utilizar, pues que por cierto ha pasado también carros, no sé, pues de la entidad pública para que sirvan de movilidad o que sirvan, no sé, pues de movilidad particular o como de carros de compras que recoja la familia. Ha habido tantos escándalos, estimados participantes, que podría citar muchos ejemplos. O no sé, pues utilizar recursos de la entidad pública para hacer la fiesta de la, del distrito. No existe, no está previsto. Entonces, eso hay que prever, hay que resguardar y está en uno de los objetivos del control interno. La confiabilidad, la oportunidad de la información en el marco de la transparencia, de la información que puede requerir cualquier ciudadano, salvo las excepciones que ha previsto la ley, por ejemplo, el tema que atenta contra la intimidad, contra el secreto bancario, que atenta, por ejemplo, contra el secreto militar. Entonces son temas que no se puede brindar información, pero son las excepciones. De ahí toda información pública se puede proporcionar. Fomentar e impulsar práctica de valores institucionales es un mérito de los objetivos que tenga cada entidad pública. Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuentas a fondos de bienes públicos. Eso está sujeto, si mal no me equivoco, en la Directiva 15/2016, que regula la obligatoriedad de los informes anuales y las rendiciones de cuenta a todas las entidades del Estado peruano. Muy bien, y por último, promover valor público. Las actuaciones de control interno, y eso enfocado en ejes transversales como la gestión por resultado, la modernización del Estado, van a realizar que las actuaciones tengan una consecuencia que no solamente genere eh, actuaciones o el cumplir de la administración pública, sino dar un valor público, dar un valor social, dar un valor trascendente, dar un valor que incluya tiempo, que incluya una predisposición a largo plazo, etcétera. Entonces, eso es valor público. Es algo que genere impacto, que de alguna manera brinde a la mayor cantidad de personas beneficios. Entonces, en ese eje está regulado el tema del valor público. ¿Cuáles son los procedimientos que se han establecido para la implementación del sistema de control interno? Son los siguientes: planificación, que es que para realizar la planificación se requiere primero el compromiso formal de la alta dirección, eso quiere decir del titular de las entidades, y además en esta etapa de planificación es donde se van a formular el diagnóstico de la situación en la que se encuentra la entidad pública en el marco del control interno. Y créanme que en la actualidad muchos no tenían ni idea de lo que era el control interno. Bueno, para las 60 personas que están acá y unos cuantos más que nos siguen por las redes sociales, hay que elaborar un plan de trabajo para formular
el diagnóstico de la situación interna de cómo estamos en el control interno. O sea, cómo se está manejando las políticas, cómo se está gastando, cómo se está manejando la gestión de recursos humanos, se está cumpliendo con las expectativas. Es más, yo he visto entidades públicas que han salido a las calles, han enviado a sus servidores públicos a encuestar a las personas. ¿Para qué? Para que nos den su perspectiva y de los ejes que se vea. Se puede, por ejemplo, no sé, realizar una audiencia pública para tener información y manejar de cuál es la imagen que se tenga de las personas de nuestra entidad, de la sociedad. Entonces, hay muchas formas de poder realizar un diagnóstico de nuestras entidades públicas. Tercero, ejecución, que está en relación al desarrollo de las acciones. Muy bien, ya previ, ya realicé mi plan de trabajo, ahora voy a ejecutar mi famoso plan de trabajo en los diferentes niveles y en la actuación de los procesos que sean necesarios. Y por último, una etapa de evaluación que está orientada al logro, a verificar los logros, el avance de mi plan de trabajo, si que se cumplió y los efectos que está generando este plan de implementación del sistema de control interno. ¿Cuáles son los ejes que en mérito a la resolución, a la directiva, ¿no? 146-2019 se han dado para empezar? Yo creo que van a cambiar porque creo que existen algunos vacíos todavía en la implementación de esta directiva, pero ¿cuáles son los ejes que se han dado para el procedimiento de implementación? Primero, el tema de cultura organizacional, que está en relación a los procesos de información, comunicación, desarrollo, que se generan dentro de las entidades públicas, que están en relación, por ejemplo, a la práctica de valores éticos, por ejemplo, al reclutamiento de personal, por ejemplo, a la asignación clara de responsabilidades, a la correcta adecuación de los procesos, por ejemplo, si existen procesos institucionales, si es que existen procesos de control, si existen procesos que generen valor público. Entonces, todo está en relación a la cultura organizacional de la propia entidad. En otras palabras, cómo está funcionando nuestra entidad. Y en acá, por ejemplo, nos piden justamente un diagnóstico y nos piden un plan, ¿no?, de acción anual para poder remediar las deficiencias que se han previsto. El otro eje que se ha previsto o que se ha considerado es el eje de gestión de riesgos. Esto está integrado en los componentes de evaluación de riesgos y de las actividades de control. Este eje compromete a la identificación, por ejemplo, a los valores, a los factores, a los eventos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos que tenga nuestra entidad pública. En otras palabras, en la gestión de riesgos, en la actualidad, toda entidad pública ve que existen ciertas deficiencias y nos vamos a dar cuenta que esas deficiencias se han generado porque no estamos haciendo A, B, C, D, o estamos omitiendo todas las actividades que deberíamos hacer. Entonces, este procedimiento que se ha implementado busca evaluar ello, porque busca remediar, busca reducir la probabilidad de los factores o eventos que puedan generar riesgos para el cumplimiento de la implementación del control interno. Entonces, y en acá se prioriza, ¿no?, los productos, las metas, a los cuales vamos a llevar, por ejemplo, en este caso, a un año de trabajo. Entonces, es diferente, dependiendo del sector, dependiendo del gobierno, dependiendo del municipio, se va a generar ello. Y por último, el tema de, en esta gestión de riesgos también se realiza el plan de acción, ¿no?, que son las medidas de control, las medidas de actuación organizacional para mejorar estos riesgos. Y por último, el tema de la supervisión, que es el eje complementario que comprende el conjunto de acciones para darnos cuenta de cómo se va mejorando el proceso. En otras palabras, todo lo que se realizó acá, en la lámina anterior, ¿qué ha pasado? Se ha apagado, creo, mi diapositiva. A ver, un momento, por favor. Un pequeño error ahí. Muy bien, les decía que todo lo que hemos implementado, lo que hemos hablado acá, la Contraloría lo ha llevado a una forma organizacional de acuerdo a la directiva y es lo mismo que prevemos en acá. El control interno como un proceso integral, hay que entender y hablar un poco del control interno en el sentido de que las funciones que se realizan están involucradas no solamente planes, sino también acciones, actividades, a resultados, actuaciones posteriores. Entonces es un todo que involucra
no solamente la funcionabilidad, no solamente el tema del control, no solamente las acciones, sino es un todo que involucra a todas las oficinas, a todos los servidores, a todo, o sea, es el compromiso que se tiene de cada entidad pública para mejorar procesos, para dar un mejor servicio, para que se transparenten los procesos, para que exista un mejor ejercicio presupuestal, para que se lleguen a los objetivos, etcétera. Entonces, el control interno no debe ser un hecho o una circunstancia aislada, sino que está involucrado en todas las acciones que realiza o que se realizan dentro de las entidades públicas. Y estas acciones son actuaciones operacionales, son actuaciones administrativas, son actuaciones que están en el marco de la atención de las peticiones de los ciudadanos, etcétera. Entonces, está involucrado en todo. Hay que entender que el control interno va a involucrar todas las actuaciones dentro de la administración pública. Algunos ejes transversales que involucra el control interno como un proceso integral o como un proceso o como ejes transversales es la gestión por resultados. Entonces, cuando hablamos de gestión por resultados, hablamos de un modelo, ¿no?, que orienta que la función pública o la función de la administración pública genere un valor público en relación al tiempo, en relación al beneficio social, en relación a la economía presupuestal, en relación a los fines institucionales. Entonces, eso involucra la gestión por resultados. Involucra, por ejemplo, y eso está mucho en relación a la modernización de la gestión pública, que es otro eje. ¿Por qué? Porque se involucraría, y la modernización no solamente es la aplicación de lo que se conoce en la actualidad como gobierno digital o de la aplicación de los famosos TICs a los procesos y procedimientos administrativos, sino también en la modernización de actuaciones que eviten barreras burocráticas, en las actuaciones que, por ejemplo, simplifican los procedimientos, en las actuaciones, por ejemplo. Entonces, en todas estas actuaciones, el control interno, porque hay que entender que todos somos partes, o todos los servidores somos parte del control interno, y desde nuestra tribuna podemos aportar a mejorar la gestión dentro de nuestra entidad, podemos realizar actuaciones que mejoren este sistema administrativo de control interno, ¿no? Muy bien. Y por último, a modo de conclusión, ¿qué es el control interno? El conjunto de planes, principios, normas, procedimientos, sistemas de información y acciones, actividades que se van dentro de la entidad para generar un mejor valor social, una mejor atención al público, y ahí es donde se responde, ¿qué se busca, ¿no?, en mérito al control interno? Alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente en cada una de las dependencias, en cada una de las actuaciones, en cualquier entidad pública. ¿Y cómo funciona? De manera interdependiente e interrelacionada. En otras palabras, todos somos parte de la actuación de control interno, todos podemos aportar con nuestro granito de arena, si quisiéramos llamarlo así, en los procesos de control interno para la mejora de la entidad pública. Muy bien, eso es lo que es del control interno, y traté de dar algunos alcances generales. Yo sé que todavía este tema del control interno está en pañales, lo podría decir así, porque hay mucho que trabajar, porque hay mucho todavía, el mismo control interno necesita reglamentar de manera más específica cómo se va a implementar eso dentro de las entidades públicas, pero bueno, ya se dio el primer paso, ya se institucionalizó, ya se creó una directiva, ya se está haciendo funcional el desarrollo, se está exigiendo a las entidades públicas que cumplan con la implementación. Entonces, ahora solamente toca ver cuáles van a ser las falencias, porque eso es la gestión pública. La gestión pública no, por eso se podría decir incluso que es una ciencia, no está en el marco de la ciencia social, porque va a ejercer, ¿no?, una acción, y a veces errores que se pueden generar, que se pueden mejorar, no siempre, bueno, errores, a veces se pueden mejorar cosas con la práctica, pero eso va a depender del tiempo, de la voluntad política, de la voluntad funcional y el compromiso de todos los servidores públicos. Muy bien, entonces, a estas alturas, estimados participantes, a ver, en ese tiempo que queda, voy a tratar de, bueno, recibir sus consultas, dudas, alguna inquietud que tengan por ahí para poder absolverla, ¿no? Muy bien, pueden levantar la mano, reaccionar y poder participar, ¿no? Muy bien, el doctor Jaime de nuevo. Por favor, a ver si le habilitas al doctor Jaime para que pueda participar. Doctor, buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo está? De nuevo.
Sí, doctor, para cerrar, dentro de los sistemas administrativos, el Poder Ejecutivo sacó la ley y lo incluye a al órgano de control como un sistema administrativo dentro de los 11. Claro, obviamente. Ya. ¿Es correcto eso? ¿Debería estar como órgano como órgano rector dentro de los 11 sistemas administrativos? ¿Es correcto, doctor, eso? Eso es Claro, por un lado. Y lo otro es, doctor, en cuanto a la creación o instalación de las OSIs. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de Contraloría establece en uno de sus artículos, pero las entidades también pueden instalar OSIs en sus municipios, en sus entidades, pueden implantar una OSI. Si fuera así, ahora con la nueva ley de Contraloría, deberían modificarlo. Ese artículo de la ley de Contraloría, deberían modificarlo para que las entidades ya no estén creando propiamente sus OSIs. ya. Muy bien, Gracias, doctor. A ver, a la primera, el órgano de control es un sistema administrativo. Sí lo dije, es un sistema de los 11 sistemas administrativos. Entonces no hay nada que aclarar ahí porque el órgano de control a cargo de la Rectoría de la Contraloría Pública es un sistema administrativo. Pregunta 2. Lo que pasa es que los órganos de control interno, de control institucional, cumplen la función de control externo, estimado doctor. El control interno lo realiza la institución propiamente dicha. Entonces, no habría, salvo que en un futuro lo modifiquen o involucren una actividad de control externa, no sé. Pero bueno, ahorita los órganos de control institucional no cumplen la actuación de control interno, sino cumplen funciones en relación a control externo, es decir, a fiscalizar, a controlar, a prever, como si la Contraloría misma, es más, se debe entender que es un órgano descentralizado de la Contraloría. Entonces, el órgano de control institucional no cumple, puede supervisar si quisiéramos darlo así, pero la implementación del control interno está a cargo de las mismas entidades y no a cargo del órgano de control institucional. Muy bien, doctor, espero haber absuelto su consulta. Muy bien, creo que al no haber más preguntas y ya estamos en la hora, entonces de verdad te agradezco su tiempo, su participación en la presente eh, seminario, conferencia, y espero verlos pronto, espero haber dado algunos alcances, por lo menos generales, del sistema de control y del sistema de control interno. De verdad ha sido un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Ailson Castillo y conmigo considéreme un amigo más que pueda trabajar con ustedes, que pueda participar con ustedes y que está también en el proceso y quiere que la gestión pública cada vez mejore. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero verlos muy pronto en otra charla, en otro seminario y en otra capacitación. Muy buenas noches y mucho gusto de verdad. Gracias a usted también, doctor.